Nadie te enseñó nada, no tuviste que ir a un curso de discipulado, ni de célula, ni nada de eso. A ti te revela las cosas mi Padre que está en los cielos. Imagínense a Pedro, ¿sí? Porque miren, en esos mismos días cuando sucede este episodio, si leemos más o menos los evangelios así, cronológicamente lo que estaba sucediendo, en esos mismos días los discípulos se habían estado peleando. ¿Se acuerdan por qué se pelearon los discípulos? ¿Por qué? ¿Quién era el más grande? ¿Quién era el más? ¿Quién iba a ser el mero macizo? ¿Quién iba a quedar en el lugar de Jesús? ¿Quién se iba a sentar más cerca? ¿Quién iba a ser el chido ahí? ¿Sí? Entonces es posible que después de esa declaración de Jesús que le dijo, bienaventurado eres Pedro, o sea, tú eres súper bendecido y bendito, qué bárbaro, feliz eres, porque aquí las cosas te las revela mi Padre que está en los cielos. Es posible que Pedro haya salido de esa reunión diciéndole a los demás, ¿ya vieron mis chavos? O sea, no anden batallando. ¿Ya vieron quién es quién? Sí, es posible. Nada más posible. No estoy diciendo que sucedió. Pero ¿creen conmigo que fuera posible eso? Sí. Al otro día, este Pedro, este héroe que tenemos entre nosotros, como ya está acostumbrado a esa popularidad, a ese tipo de levantones que le da el Señor Jesús y las circunstancias, al otro día Jesucristo dice, ¿saben qué? Tengo que ir a Jerusalén porque ahí sucede que me van a agarrar y voy a tener que dar mi vida en manos de pecadores. Pedro se pone en medio diciendo, pues, o sea, el de las revelaciones tiene que entrar en acción aquí, ¿sí? El que camina en el agua también tiene que entrarle al quite aquí. Y se pone ahí y dice, Señor, de ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Es decir, este héroe con todas las revelaciones, caminando sobre el agua y todas las cosas que hizo, al otro día, ¿quién es? Satanás. Es un villano, Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús no le dijo, Pedro, no te dejes utilizar por el diablo. Pedro, no te engañes, no, le dijo, tú eres Satanás. ¿Sí? Al que ayer le había dicho, bienaventurado, no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínense, ayer era héroe, hoy es el villano Satanás. ¿Sí? También cuando Jesucristo toma la última cena con los discípulos y Jesucristo dice, nadie me va a agarrar preso, yo entrego mi vida. Llegan los soldados y ¿qué hace el Señor Pedro? Saca la espada, ¿sí? Y ¡zas! Y Jesús dice, ¿qué te pasa, Pedro? En mi reino no se hacen así las cosas. Y una vez más Pedro pasa por otra situación vergonzosa. Pero la peor de todas, ¿sí? Es cuando al ratito después de que se lo llevan los soldados, Pedro sale huyendo y por ahí alguien le dice, ¡hey! Ese que va por ahí se me hace que es el que yo vi caminando sobre las aguas. Se me hace que ese es el que yo vi que se subió con él al monte de la transfiguración. Nomás iban 3 y yo puedo identificar que este es de los escogidos. Se me hace que ese cuate es aquel al que un día Jesús le dijo, bienaventurado, a ti no te revela las cosas carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? A mí que me esculquen. ¿Sí? Al ratito otros cuates, ¿sí? Al ratito otros, oye, ese se parece, eres tú. Dice, no soy yo nada, ¿sí? Y una tercera vez, una mujer, al parecer, si recuerdo bien la historia, es una sirviente, dice, oye, que tú eres de aquellos. Y Pedro, ¿qué hace? Empieza a maldecir, ¿sí? Con la misma boca y lengua con la que hizo aquella confesión tan poderosa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Con esa misma dice, no, yo no soy de esos. Y empieza a decir un montón de malas palabras para que digan, no, pues este no es, porque si fuera, hablaría bonito. ¿Sí? Bueno, se supone que debería de hablar bonito. ¿Sí? Entonces, Pedro pasa de estar siendo héroe a estar siendo villano, de tal manera que a veces no podemos identificar bien dónde está Pedro. Pero al final de su trayectoria en los evangelios, de hecho en la última página de los evangelios, del evangelio de Juan, sucede el episodio que acabamos de platicar hace rato. Al mero final, ¿sí? Entre 40 y 50 días después de que Pedro le negó 3 veces, Jesús está ahí con él y le dice, oye Pedro, ¿me amas? Pero fíjese la pregunta de Jesús. Y fíjese todavía
la bravura de Pedro. Jesús le preguntó, no nada más me amas. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Sí? Es como, y los otros estaban escuchando, de hecho. ¿Sí? Juan escribe como que él está ahí en la plática. Es como si yo le preguntara a Jaimito, Jaimito, ¿tú amas al Señor Jesús más que toda esta bola de hermanos? Y él dijera, claro. Imagínense cómo veríamos a este hermano. Ah, caray, pues el que sabe de cuánto yo le amo, no, es Jaimito y todos lo queremos y lo respetamos. Y más vale que le hagamos caso y no nos jalan las orejas. Pero él no sabe si yo amo tanto al Señor Jesús, ¿no? Pero Pedro dice, claro que te amo, Señor. ¿Me amas más que esto? Sí, claro. Jesús le dice, ¿me amas? ¿Sí? Dice, sí, vamos a leerlo, sí, si quieren, vamos allá a Juan, por favor. ¿Sí estamos juntos todavía? Sí. ¿Necesitan otro break o no? No. Una cosa sí es garantía, que el que se esté durmiendo a la hora del bautizo va a despertar. Entonces, por ese lado no se preocupen. ¿Y la cena? Versículo 15 de Juan 21, la última página de las Escrituras. Cuando terminaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, ¿qué? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, al final de su trayectoria y de su caminar con Cristo y al final de los evangelios sucede este episodio. ¿Me amas más que esto? Sí, Señor. Entonces ve y apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor. Entonces ve y pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor. Tú lo sabes todo. Entonces ve y apacienta mi rebaño. ¿Por qué creen que el apóstol Pedro se entristeció? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Sintió que Jesús dudaba de su amor cuando él estaba muy convencido de amarle? ¿Qué más se les ocurre? Tal vez que no se había perdonado, que había amargura en su corazón. Recordó que lo había negado. De hecho, algunos comentaristas dicen que la razón por la que Jesús le preguntó 3 veces es porque Pedro le había negado 3 veces. Y se me hace algo bastante acertado, aunque yo tengo una idea más que añadir, con mucho respeto. ¿Sí? Pedro había crecido como judío. ¿Sí? Y los judíos desde que nacían recitaban una oración que está en Deuteronomio 6:5, que era, amarás, oye Israel. ¿Quieres repetirlo en voz alta conmigo? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En mi opinión es posible que Jesús, esa es nada más mi opinión, ¿ok? Y lo cual no quiero ni torcer la escritura ni nada, pero a mí se me ocurre que a lo mejor Jesús le está diciendo, Pedro, tú como buen judío sabes desde que naciste que lo que hay que hacer, que lo más importante que alguien tiene que hacer es amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pedro, ¿me amas con tu alma? Sí. ¿Me amas con tu corazón? Sí. ¿Me amas con tus fuerzas? Sí. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5 describe todo nuestro ser. ¿Saben cómo? Como espíritu, alma y cuerpo. Las 3 cosas con las que hemos de amar al Señor nuestro Dios. Es posible que el Señor Jesucristo estuviera así como que nada más metiéndole una cuñita, ¿sí?, a Pedro para inquietarlo, ¿sí? El llamado nuestro, hermanos y hermanas, es este, nuestro mayor llamado, lo más importante que tenemos que hacer y lo más importante que hemos de enseñarle a la gente a quienes enseñamos es precisamente eso. ¿Saben por qué? Porque en repetidas ocasiones alguien se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento
más importante. ¿Qué respondió el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Lo que Dios más está interesado de mí es que yo le ame con todo mi ser, espíritu o corazón, alma, sí, mente, fuerza, cuerpo, con toda mi intensidad, con todo mi intelecto y con toda mi pasión. Jesús le está preguntando aquí al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas de esta manera? ¿Tienes involucrada toda tu intensidad, tu intelecto y tu pasión y fuerzas físicas en amarme? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús hizo la pregunta 3 veces porque Él quería saber? ¿Ustedes creen que Jesús ya sabía? Sí. O sea, era como que, a ver, ¿de veritas, Pedro, me quieres? Sí, Señor, a ver, pero dime la verdad. Sí, ¿ustedes creen que fue por eso? No. En realidad, el Señor Jesús sabía si Pedro le amaba o no. ¿Estás de acuerdo conmigo? La pregunta era lanzada, más bien, para que Pedro supiera si amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. La pregunta iba lanzada para él mismo, para Pedro mismo, no para información de Jesús. Los cristianos a veces cometemos el error, cuando hablamos con Dios, de darle información, como si Dios no supiera. ¿Sí? Nuestra oración a veces parece como memorándums para Dios, para informarle de lo que está sucediendo. ¿Sí? Como si Dios dijera, ah, caray, esto se me había pasado. ¿Sí? Jesucristo no quería información de parte de Pablo, quería informar a Pedro, perdón. Ahora, ¿qué sucede más adelante? ¿Por qué tan insistente la pregunta en que si le amaba o no? Porque yo creo que aquí empieza una etapa nueva en la vida de Pedro. ¿Sí? Aquí empieza una etapa, ha tenido 3 años siguiendo a Jesús, aprendiendo de Jesús, viviendo con Jesús, ministrando con Jesús, observando a Jesús, pero aquí empieza una etapa nueva, donde Pedro va a tener que hacer un montonal de cosas, ¿sí?, que él jamás ha hecho, y va a tener que hacer muchas de las cosas que Jesús lo enseñó a hacer. Va a tener que predicar el evangelio, va a tener que arriesgar el pellejo, ¿sí?, va a tener que sanar a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Jesús termina su plática, estando aquí en la tierra, obviamente, con Pedro, como diciéndole, y es lo que yo creo que Dios quisiera decirnos esta tarde a nosotros: todo lo que hacemos depende no de si soy un héroe o un villano, porque la realidad mía delante de Dios es que no soy héroe. Si algo soy, es villano. Juan Calvino, este reformador de los años 1500, decía esta frase: la única contribución que yo hago a mi salvación es mi pecado. Lo único con lo que yo aporto para yo ser salvo es con haber pecado. Ese tipo de persona soy yo, y ese tipo de persona es Dios en una gracia infinita y abundante. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: yo le doy tantas gracias a Dios que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, siendo yo lo que era. ¿Sí? Imagínense, dice por ahí el dicho que el amor es ciego. ¿Has oído ese dicho? Yo creo, y por favor, ustedes saben que estoy hablando figurativamente nada más, yo creo que el amor de Dios es ciego. Es ciego porque agarra a un villano como yo, ¿sí? Agarra a un villano como yo y dice: wow, qué maravilla de persona, vamos a ponerlo en el ministerio, que él les enseñe a los demás cómo amarme de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Pasen por acá, este hombre es fiel. Yo digo: ¿de quién están hablando? Posiblemente algunos de ustedes
se sientan de la misma manera. En ocasiones, Pablo dice, Dios me tuvo por fiel, no que yo fuera fiel, ¿sí? En esa misma carta, o en la siguiente más bien, pero el mismo Timoteo, Pablo le dice, esto encarga a hombres que para el ministerio se necesita fidelidad. Y es casi como si Pablo se estuviera riendo de sí mismo diciendo, qué bárbaro, qué sinvergüenza soy. Le estoy diciendo a Timoteo que encuentra hombres fieles, y yo aquí estoy cuando supuestamente soy fiel, y yo sé que no soy fiel. Él, su amor ciego, me vio como alguien fiel. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que si lo más preciado que hay para Dios son los corazones y las almas de los seres humanos, ustedes creen que alguien como yo sería lo suficientemente confiable para que Él me encargara lo más preciado que Él tiene? Me tuvo por fiel. De aquí en adelante, el apóstol Pedro va a entrar en una etapa donde todo lo que haga, ¿sí?, tiene que ver y depende no de si es héroe o es villano, porque les digo una cosa, villano era. Si al final de la telenovela quieren saber, oye, ¿y quién fue este Pedro en la telenovela? ¿Fue héroe o fue villano? Mi veredicto es que era villano. Sí. Villanazo. Jesucristo en su plática no ha mencionado, oye, no es como que estaban en la plática en esta cena o desayuno, lo que haya sido ahí, no es como que Jesucristo estuviera diciendo, vas a ver, ahorita te voy a agarrar, me negaste, te acuerdas cómo me negaste, ¿sí? Y te tengo bien apuntado, ¿sí? Nada de eso. Jesucristo está teniendo comunión con sus discípulos a gusto, y de repente se dirige a él. Pedro ha de haber estado aterrado, diciendo, soy una gallina, soy un maricón, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo le negué y ahora sí que hay comida, aquí vengo otra vez, aquí estoy muy puesto, ¿sí? Jesús le dice, olvídate si eres villano o eres héroe. De aquí en adelante todo depende si me amas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu vida. Porque lo que vas a tener que hacer de aquí en adelante depende de que me ames. ¿Por qué? Porque lo que vas a tener que hacer es apacentar a mis ovejas, pastorear a mi rebaño, apacentar a mis corderos. Y Pedro, te tengo una buena y una mala, o una mala y una peor. Esos corderos y esas ovejas, te digo algo, se parecen a ti, mi querido Pedro. Y tú los tienes que pastorear en base al amor que tengas por mí. Miren, ¿estamos juntos todavía? Es lo mismo para nosotros el día de hoy. Lo que hacemos y lo que tú haces, lo haces por amor al Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te desvives de la manera en la que te desvives? ¿Por qué vives por fe? ¿Por qué, híjole, ahí viene el niño? ¿Qué vamos a hacer el día del niño? ¿Qué vamos a hacer para los niños que estamos ahí? Y ahí viene el día de la madre. ¿Qué vamos a hacer para las hermanitas que están allá en la cárcel? Y ahí viene esto y aquello. ¿Por qué haces todo lo que haces? ¿Por qué sacrificas tiempo? ¿Por qué sacrificas familia? ¿Por qué sacrificas sueño? ¿Por qué sacrificas energías? ¿Por qué? Porque amas al Señor Jesucristo y porque sabes que Él ama a sus ovejas, ¿sí? Ahora, por eso hacemos lo que hacemos, apacentamos y pastoreamos porque le amamos. Ahora, yo sé que muchos de ustedes me dirían a mí, no, espérame, si yo no soy pastor y ni quiero serlo, si quieres dime villano, pero pastor no. ¿Cuánta gente escucho yo decirme? ¿Cuánta gente que sirve a Dios de muchas maneras escucho decir, no, yo ya le dije a Dios que yo hago lo que quiera menos ser pastor? ¿Han oído eso o no? Bueno, ¿qué tienen contra nosotros? ¿Qué les hicimos? Te digo una cosa, si alimentas gente, si cuidas gente, si proteges gente y si guías gente en los caminos de Dios, eres un pastor. Es lo que eres. Y soy un pastor. Y eso es una posición muy honrosa.
un hombre que se apellidaba Tozer, que hay varios libros de él. Él decía esto: miren, si Dios llama a un rey al ministerio, no lo está bajando de puesto, sino subiendo más allá. Y quiero decirte eso esta tarde: la posición que tienes es mucho más honrosa que la de un rey, que la de un presidente, que la de un dignatario, que la de este hombre con el que yo cené. Que les platiqué. Si estás sirviendo a Dios y a las ovejas del rebaño de Cristo, estás muy por encima de cualquiera de esas cosas. Vamos a Primera de Pedro. Este mismo apóstol Pedro más adelante dice algo muy interesante. Yo creo que el apóstol Pedro, estas últimas palabras, se le quedaron bastante grabadas. Yo creo que una entrevista como esta con el Señor Jesucristo pudo haber transformado a cualquiera. Fíjense, hace rato decíamos, ¿no? ¿Cuántos amamos al Señor Jesús? ¿Cuántos? De verdad, yo creo que todos ustedes aman al Señor Jesús. Y yo lo amo también. ¿Cuántos le amamos? Amén. ¿Cuántos hemos visto al Señor Jesús? ¿Cuántos? El otro día vi una entrevista. Con una ex prostituta, ahora creyente. Y de hecho, ella dirige un ministerio. Imagínense, este ministerio se llama Prostitutas para Cristo, así se llama. Y yo me quedé apantallado de escuchar a esta mujer, de ver esta entrevista. Estaba por otro lado de ella un filósofo muy conocido y escribe libros y sale a la televisión y da conferencias, pero cuando le preguntaron acerca de la existencia de Dios, no sabía nada, ¿sí? Y esta mujer, esta joven, bueno, no tan joven, pero joven, ex prostituta y que ahora dirige un ministerio de prostitutas para Cristo, cuando empezó a hablar de la existencia de Dios, dije, ¡qué tremenda chava! Por eso la Escritura dice que Dios esconde las cosas de los sabios y entendidos y se las revela a los niños. Y esta mujer decía, yo estoy convencida de la existencia del diablo y de la existencia de Dios. Dijo. El tema de la entrevista, de hecho, era si el diablo existía o no. Dijo, claro que el diablo existe, dice, porque yo sé lo que el diablo hizo con mi vida, cómo me trató y cómo puso en riesgo mi vida tantas veces. Pero también dijo, sé que existe Dios y a mí no me lo tienen que explicar, dice, porque yo sé la manera en la que Dios rescató mi vida de los caminos donde yo andaba. Amamos a Jesucristo y no lo hemos visto, pero lo conocemos y parece así como un trabalenguas, porque conocemos a Dios y nadie nos lo tiene que explicar. Algunos de ustedes, alguien le tiene que explicar en un pizarrón diciendo, mira, Dios existe porque esto y el universo y ta. No, sabemos que Dios existe por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque ¡pum! Nos tocó. No sé cómo explicártelo, pero sé que anda aquí adentro. Sí. Y es más, tan está aquí adentro que es lo que me da vida. Y como decía el apóstol Pablo, por Él vivimos y somos y nos movemos y todo lo que soy, estoy en Él. Amén. El apóstol Pedro, hacia el final de sus días, escribe 2 cartas. Y hablando del Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 8, dice, hablando de Jesús, a quien ustedes aman, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Déjenme leer de la Nueva Versión Internacional que dice, ustedes hermanos, lo aman a Jesús a pesar de que nunca lo han visto. Y aunque ahora no lo ven, yo sé que ustedes creen en Él y ustedes se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Por eso el apóstol Pablo decía que el Evangelio era, ¿qué? Una locura. Oye, ¿por qué estás tan contento? Por Jesucristo. ¿Y dónde está? Aquí. ¿Cómo que ahí? Bueno, aquí, pero allá. ¿Cómo que aquí, allá? Sí, y en todos lados. ¿Sí? Y en mi familia, y etcétera, y etcétera, etcétera. Te alegras con un gozo indescriptible. Lo amas sin haberlo visto y lo conoces y estás seguro de Él.
Pero más adelante el apóstol Pablo, y que es lo que me interesa más mencionarles, fíjense en el capítulo 5 cómo termina su carta. Capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos. Déjenme decirles una cosa nada más. Esta palabra anciano en el Nuevo Testamento puede traducirse como pastor también, ¿sí? Presbítero. Entonces es como si aquí el apóstol Pablo les escribe a los pastores, a ti y a mí: ruego a los pastores que están entre ustedes. Yo también soy pastor junto con ellos. Soy testigo de los padecimientos de Cristo. Soy también participante de la gloria que nos va a ser revelada. ¿Qué es lo que les dice ahora el apóstol Pedro a estos pastores que hagan? En el versículo 2, ¿qué les dice? ¿Se acuerdan? Les dice, ¿se acuerdan el episodio que yo tuve aquel día que me entristecí porque Jesús me preguntó 3 veces si le amaba? ¿Se acuerdan la encomienda que me hizo? Esa misma encomienda quiero hacerles el día de hoy yo a ustedes, dice el apóstol Pedro. Apacienten la grey de Dios. Se los paso al costo. Así como Jesús me lo encargó a mí, se los encargo yo a ustedes. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, ¿quién? Jesucristo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere el tiempo adecuado. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, les afirme, les fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro termina su aparición en esta carta diciéndoles: queridos pastores, quiero darles este consejo que a mí me dieron hace algunos años, y me lo dio el mismísimo príncipe de los pastores. ¿Saben qué me dijo que hiciera? Me dijo que apacentara la grey de Dios. Y esta es la lección que yo aprendí. Aprendí que la grey de Dios, o el rebaño de Dios, hay que pastorearla, no por obligación. ¿Te digo algo? Si tú hoy dijeras: quiero dejar lo que estoy haciendo, quiero dejar de pastorear, no estás obligado a seguir. No estás obligado a nada. ¿Te digo algo? Si tú hoy dijeras: yo me olvido de esto, del ministerio carcelario, y de que plantar la iglesia y construir el templo adentro de la penaria, y andar con esto y con aquello, y que las mujeres de la... Te digo algo, el amor de Cristo por ti no cambiaría nada. Jesucristo no te ama por lo que haces hoy. Si mañana dejas de ir a la cárcel el resto de tus días, el amor de Jesucristo no cambia. Él te va a seguir amando, te va a seguir viendo como ve el Padre a su Hijo Jesús. ¿Habéis pensado en eso? Tienes que ser libre de decir: híjole, es que si dejo de hacer esto, no sé cómo me vaya a ver Dios. Dios te va a ver como te vio antes de que nacieras. Sí, te escogió antes de la fundación del mundo. Hay un hermano que dice una frase que a mí me encanta robármela, ¿sí? Dice: estoy tan contento de que Dios me haya amado antes de mi nacimiento, porque yo sé que una vez que nací, no hay nada en mí digno de ser amado. Si Jesús se hubiera esperado para amarme ya que yo nací, dije: híjole, este no. Me amó desde antes, me escogió desde antes, me agarró desde antes, me selló desde antes, me tomó como fiel desde antes.
Ahí con ya solté una chancla, entonces voy a tirar la otra también. Y acuérdense que la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger. No sé qué, ahorita la voy a recoger ahí. Servimos a la grey de Dios, no por obligación. Y dice el apóstol Pedro, tampoco lo hacemos por ambición de dinero, por ganancia deshonesta, sino con afán de servir como Dios quiere. Y después dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Entonces no es una cuestión de a fuerzas, sino de voluntad. No por ganancia, sino por ánimo. No como tiranos, sino como siendo ejemplo. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué describe esto? Un trabajo de amor genuino por Dios y por el rebaño que Él ama. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo sé que lo haces tú? Bien. Y la mayor recompensa es esta, que un día, hermanos, va a aparecer nuestro jefe. Sí, va a aparecer nuestro jefe, el capitán, el jefe, el príncipe, el rey de todos los pastores, y nos va a dar a todos los que servimos de esa manera. ¿Qué nos va a dar? Versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Para eso trabajamos, hermanos. Trabajamos no para una recompensa terrenal. Esta mañana yo estaba orando, y en estos días yo he estado orando de esta manera, ¿sí? Últimamente le he estado preguntando a Dios cuando voy a hacer algo. Lo que hacemos, hermanos, lo que ustedes y yo hacemos, no es para que las vidas de las personas mejoren. No es para que fulanito o fulanita tenga mejor calidad de vida. No es para que su fulanito se porte mejor. ¿Saben para qué es? Para que la eternidad de esas personas sea cambiada. Mi oración últimamente cuando voy a hacer algo y hoy cuando estaba orando por venir aquí es esta: Señor, lo que yo haga hoy, ¿cómo va a cambiar la eternidad de esta persona? Y Señor, ¿cómo va a ser diferente la eternidad del cielo por lo que yo haga aquí hoy? Quiero animarles, hermanos, a que recuperemos una perspectiva eterna de nuestro trabajo. Estamos trabajando para que un día nos toque venir al príncipe de los pastores y poner a cada uno de nosotros en nuestra cabeza una corona incorruptible de gloria. Esa es nuestra chamba, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Para eso nos levantamos en la mañana. Para eso nos desvivimos durante el día. Para eso nos desvelamos en la noche. Porque amamos a aquel que un día va a aparecer y nos va a poner una corona incorruptible. Una corona que no se va a echar a perder. Amén. Amén. Mientras tanto, dice el versículo 7, echa sobre Él toda tu ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe en su cuidado por nosotros cuán lleno de ansiedad y de angustia es nuestro trabajo. Amén. ¿Algunos de ustedes tienen angustia a veces de lo que hacen? Yo sí, mucha. De veras. Les digo, Dios, ¿cómo le voy a hacer con esto? ¿Cómo vas a proveer para esto otro? ¿Cómo vamos a tomar esta otra decisión? Angustias, sí, preocupaciones. Y dice el apóstol Pedro, yo sé lo que eso es. No te angusties tanto. Ponlo en manos de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el versículo 10, que a mí me encanta, dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo sea el que nos perfeccione. Él mismo sea el que nos afirme, nos fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que amamos sin verle y nos alegramos en Él, termina esta carta del apóstol Pedro, a que le preguntaron si lo amaba 3 veces. Termina diciendo, ¿qué más puedo hacer sino amar a aquel que me sostiene, me afirma, me confirma, me establece? Es que a Él sea toda la gloria
conclusiones. Amén. Para eso vivimos, hermanos. Para eso vivimos. Si a veces piensas que le erraste, quiero decirte una cosa. Si estás en esto, es porque Dios te agarró y no te dejó ir. A veces los líderes cristianos discutimos mucho que si el líder nace o se hace. Quiero hacerles la pregunta: ¿el líder carcelario nace o se hace? Dios lo hace. Y hay que decir, oye, no te hagas. ¿Saben qué creo yo? ¿Saben cuál es mi convicción? Y yo sé que hoy les he dicho algunas convicciones personales. Yo creo que el pastor y el líder carcelario y eso no nace ni se hace. Yo creo que Dios nos agarra y nos arrincona y no nos deja ir a otro lado hasta que hacemos lo que Él quiere que hagamos. Eso es lo que yo creo. Yo no sé si nací para esto, si me hice, si me formé, yo no fui a un seminario. Yo que Dios me agarró, me arrinconó. Y órale, esa es la realidad nuestra. Pero ¿saben qué? En medio de todo eso, estamos llamados a hacerlo lo que es lo más importante. Vivir para amar a Dios. No tienes ni una hora. Con todo mi corazón, mi alma y mis fuerzas. Y por eso el apóstol dice, al final del camino, lo que hay que decir es que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los cielos. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Por qué no le damos tantita alabanza al Señor? ¿Por qué no te pones de pie y levantamos alabanza al Señor? Yo sé que estás cansado, puedes levantar las manos ya sea por alabanza o para estirarte, cualquiera de los dos.